En cuanto a las fracturas A3, son fracturas que son intertrocantéricas, pero por afectar la cortical medial y la cortical posterior, también se consideran que son bastante inestables y son difíciles de reducir. Bueno, es muy importante analizar cuántos fragmentos y qué fragmentos participan en este tipo de lesiones, ¿no? Muchas veces pueden estar acompañados de trazos secundarios y, como comentamos, estas estructuras, y lo vuelvo a insistir y a lo mejor seremos repetitivos, pero la valoración de las corticales medial, posterior y lateral van a ser fundamentales para la toma de decisión quirúrgica eventualmente, ¿no? En los estudios que se han realizado en general, las fracturas estables pueden tener un índice de falla entre 3 a 16% y las fracturas inestables pueden tener entre 6 a 25% en diferentes reportes, ¿no? Anteriormente, los nuevos implantes han mejorado y las nuevas protocolos de manejo han mejorado los resultados, ya que anteriormente se llegaba a reportar hasta fallas en la consolidación o fallas en la osteosíntesis entre hasta 40, casi hasta un 90% en estos pacientes con lesiones inestables, ¿no? Entonces, hablamos mucho de estos datos de inestabilidad. Entonces, francamente, ¿cuáles son estos datos de inestabilidad que vamos a observar? La conminución de la cortical medial, la extensión de la fractura a la zona subtrocantérica, las diástasis del fragmento posteromedial, cuando nos encontremos ante un trazo oblicuo inverso y cuando tengamos también compromiso de la cortical lateral del trocánter. El éxito de la fijación, pues, va a estar dado básicamente por dos situaciones: la calidad del hueso, el tipo de fractura, evidentemente, el tipo de reducción que realicemos, el diseño de los implantes que vayamos a hacer y también en cómo estén colocados estos implantes, ¿no? Algunos factores son totalmente independientes de la cirugía, que son inherentes al paciente, pero otros nosotros sí podemos actuar, ¿no? Uno de ellos es la reducción. En la reducción, pues es una parte esencial en el tratamiento de estas lesiones, y básicamente para lograr una adecuada reducción nos tenemos que basar en la zona del cálcar, que es la parte más fuerte de la cadera. Entonces, básicamente las maniobras están encaminadas a realizar principalmente maniobras de tracción en el fémur. Para esto, idealmente necesitamos un punto de apoyo en la zona de la pelvis para evitar que esta bascule y nos permita hacer una adecuada reducción de la misma, ¿no? Este tipo de reducciones se pueden hacer en una mesa convencional o en una mesa de tracción de fracturas idealmente. Habrá diferencias entre cada uno de estos manejos. La ventaja que puede tener la mesa de tracción es que, pues, ya una vez lograda la reducción, si tenemos que hacer algún pequeño ajuste, lo podemos hacer transoperatoriamente y podemos quitar y poner la compresión en la zona, tracción, perdón. Y en el caso a veces de la tracción manual, a veces hay que dejar a alguien traccionando durante toda la cirugía, o si nosotros hacemos una fijación ya con la extremidad reducida en el momento, si hay que hacer alguna modificación, pues hay que desmontar todo y volver a hacer maniobras que pueden complicar un poquito la reducción, pero no significa que sea imposible, ¿no? Entonces, una vez teniendo la reducción, tenemos que verificar que tengamos un adecuado soporte medial y un adecuado ángulo cérvico-diafisario, y esto lo tenemos que corroborar en ambas proyecciones, una buena proyección antero-posterior y una buena proyección axial de la cadera, ¿no? Si logramos hacer esto, vamos a observar que en algunas lesiones, sobre todo las inestables, vamos a tener a veces una traslación posterior de la diáfisis del fémur, y esto lo podemos resolver ya sea elevando la diáfisis con un separador de palanca, de brazo de palanca, un Homan, o podemos también bajar la zona del cuello con un pusher o un ball spike para lograr una adecuada alineación en esta proyección. Aquí podemos observar la sombra del pelvistato de la mesa de fracturas. Entonces, la adecuada proyección debe de verse la sombra del pelvistato y debe de ser perpendicular a la diáfisis del fémur.
Entonces, esto nos va a hablar de que tenemos o que ya estamos ante una adecuada proyección, ¿no? Muchas veces la reducción en proyección anteroposterior, si no verificamos, puede ser muy buena aparentemente en una reducción anteroposterior, pero cuando vemos la lateral nos podemos llevar bastantes sorpresas negativas, ¿no? Entonces es muy importante controlar en ambos sentidos. En algunas situaciones no es posible hacer la reducción de manera cerrada, sobre todo en las lesiones inestables. Por lo tanto, en estas fracturas existe la posibilidad de hacer un abordaje y lograr hacer una reducción directa del trazo de fractura, ¿no? Y hacer una fijación provisional de la misma y ya entonces colocar el implante que vayamos a colocar. Este es un ejemplo de un paciente con una fractura intertrocantérica que aparte tiene una conminución del trocánter mayor y aquí se ejemplifica cómo con ayuda de unos clamps se hace la reducción del trocánter mayor y se estabiliza temporalmente con unas clavijas de Kirchner, ¿no? Entonces, como consejo principal, es bien importante obtener una adecuada reducción antes de empezar la fijación, ya que el implante nunca va a ser por sí mismo la reducción de la fractura, ¿no? ¿Cómo vamos a colocar a nuestro paciente en nuestro intensificador? Esta es una configuración posible. Es importante que el fluoroscopio o intensificador pueda maniobrarse adecuadamente en todos los sentidos para tener estas proyecciones de manera libre y que no nos estorbe al momento de hacer la fijación, ¿no? Entonces, para la proyección axial es importante que tenga también rango de movimiento para poder valorar adecuadamente la zona del cuello y la cabeza y la zona de la diáfisis en sentido perpendicular al pelvistato y ver adecuadamente pues la reducción de la fractura en esta proyección, ¿no? Entonces aquí tenemos unos ejemplos de cómo se visualiza esta estructura ya sea en AP y en la proyección axial, ¿no? Este pequeño video nos especifica ya una vez colocado el paciente acostado sobre la mesa de tracción, es muy importante realizar una adecuada fijación de la extremidad con vendas elásticas, con cinta adhesiva, con lo que tengamos a la mano, ya que muchas veces al momento de empezar a hacer tracción sobre la extremidad, está la fuerza que puede caerse la extremidad y esto representa un problema transquirúrgico, ¿no? La otra extremidad puede estar a un lado en una piernera similar a la extremidad fracturada, pero una configuración muy útil para permitir el paso libre del fluoroscopio es colocar una piernera ginecológica con cojinetes y un pad de compresión de la extremidad inferior para evitar coágulos por la semiflexión de la extremidad. Y ya en este punto podemos nosotros retirar ya la base de la cama y el paciente pues quedará parcialmente flotando, ¿no? Las extremidades flotando. Y una situación que también vale la pena mencionar es la fijación de las extremidades superiores, ¿no? Aquí hay que colocar el codito en flexión del paciente con una almohadilla y fijarlo con una sábana y esto nos va a permitir que el fluoroscopio entre libremente en esta zona y no lastime a la extremidad del paciente o si el paciente está despierto no nos esté molestando durante el procedimiento. Esta configuración nos va a permitir ya hacer la parte más importante de cualquier tipo de procedimiento, que es la reducción. Nos permite hacer rotaciones, flexiones y extensiones de la cadera, dar la tracción que requerimos, ya sea de manera manual, hacer aducción o abducción de la extremidad y finalmente hacer correcciones finas en cuanto a la tracción o retirar tracción de la extremidad inferior, ¿no? Entonces, es súper importante tener una adecuada imagen, tanto en proyección AP y proyección axial o lateral, para poder tener ya las puertas abiertas de colocar el implante adecuado para esta fractura. Clau, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos.
Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda parte de este tema de fracturas intertrocantéricas. Muchas gracias, Reni, a la Sociedad Venezolana por la invitación a este evento. No tengo ningún conflicto de interés para declarar con la presentación y durante los siguientes minutos vamos entonces a revisar algunas opciones de tratamiento para estos pacientes con fracturas trocantéricas y a describir dos cosas claves en el manejo posoperatorio. Uno tiene que ver con el apoyo a los pacientes y otro tiene que ver con la prevención de una siguiente fractura para estos pacientes. Ya Marco nos habló de esto, pero es muy importante tenerlo en mente cuando uno tiene un paciente con una fractura y unos factores que influencian cuáles van a ser los resultados finales de la osteosíntesis que hacemos. Hay dos factores que uno no puede controlar, que son la calidad del hueso y el tipo de fractura, porque eso definitivamente uno no lo puede controlar, el paciente ya llega con esas condiciones, pero hay tres cosas que uno sí puede controlar y ahí es donde uno debe poner todo su esfuerzo para tratar de tener los mejores resultados posibles. Y esas tres cosas tienen que ver con la calidad de la reducción, con seleccionar adecuadamente el implante y con colocar adecuadamente el implante. Entonces, para el tratamiento de estas fracturas básicamente tenemos implantes intramedulares e implantes extramedulares. Los implantes intramedulares tienen unas ventajas biomecánicas en lo que tiene que ver con que el brazo de palanca es mucho más corto respecto del eje de carga de la extremidad y que la carga realmente se está transmitiendo por dentro del hueso. Las placas tienen una ventaja teórica y es que resisten mejor la torsión en los estudios biomecánicos, pero van a ver al final del ejercicio que lo más importante es lograr una buena reducción, escoger adecuadamente el implante y colocar adecuadamente el implante para tener buenos desenlaces. Entonces, en las recomendaciones del implante básicamente se tiene en cuenta la clasificación. Y pues esto es algo que ustedes no se tienen que aprender de memoria. Las clasificaciones están en muchas aplicaciones o las pueden tener en el celular. Aquí lo que es importante es que ustedes puedan definir, de acuerdo a los criterios que ya nos mostró Marcos, cuándo una fractura es estable y cuándo es inestable. Y aquí vamos a hacer una aclaración que muy gentilmente el doctor Fernando García nos la hizo por el chat. Y es que tengan en cuenta que un paciente que tenga una fractura del trocánter menor no quiere decir que el paciente tenga una fractura del cálcar, porque si ustedes se acuerdan anatómicamente el trocánter menor está mucho más atrás. Entonces, para que ese no sea su parámetro para definir si el paciente tiene una fractura inestable o no. Lo que se ha definido con suficiente nivel de evidencia es que las fracturas estables tienen muy buenos desenlaces si usted pone un clavo intramedular o si usted pone una placa. Y las fracturas inestables también con muy buen nivel de evidencia se ha definido que van mucho mejor con los clavos cefalomedulares que con las placas. Y hay un concepto adicional del que se ha hablado en los últimos 10 o 12 años y es el concepto de la integridad de la pared lateral. Y ustedes pueden encontrar muchísimas publicaciones en la literatura en las que hablan de la importancia de tener en cuenta el tamaño de la pared lateral para poder escoger un implante, y se ha introducido un concepto que uno debe tener siempre en mente y es el concepto de las fracturas intertrocantéricas potencialmente inestables. ¿Eso qué quiere decir o cómo se toma esa medida? Ustedes toman la parte más prominente del trocánter mayor y toman 3 centímetros hacia distal y a partir de ese punto 3 centímetros hacia distal trazan una línea que sea perpendicular al foco de fractura, que es la línea rosada que ven ahí en el dibujo, que está marcada con la letra D. Esa línea, ese fragmento, esa pared lateral, para que ustedes puedan colocar un DHS y que puedan tener un buen desenlace, debe tener más de 20.5 milímetros, ¿sí? O sea, más de 2 centímetros. Si ustedes tienen una pared lateral que tiene menos de ese tamaño, a pesar de que les pareciera que es una fractura estable, no sería una buena opción colocar una placa, porque esa pared por debajo de 20.5 es un indicador de un alto índice de reintervención para los DHS. Las placas que tenemos disponibles en el mercado para las fracturas intertrocantéricas, la más clásica y que creo que todos utilizamos más, es el DHS, pero tenemos también las placas anguladas, que son placas que creo que, sin echar vainas, Reni, pero son placas que conocen más los ortopedistas de las generaciones previas a mí. Yo realmente no puse placas anguladas. Y tenemos también disponibles las placas de fémur proximal bloqueadas, que no son las que utilizamos todo el tiempo, pero hay que tenerlas en mente para algunas situaciones excepcionales.
Las placas o el DHS realmente se utilizan mucho en los patrones estables. Ya vimos que si la fractura es estable, el paciente va igual de bien con una placa o con un clavo. Cuando uno tiene fragmentos proximales muy cortos, y de ahí la importancia de hacer un planeamiento preoperatorio adecuado. Si usted tiene un fragmento proximal muy corto, va a ser muy difícil que pueda tener un buen punto de entrada para su clavo, y probablemente este es un paciente que va a ir mejor con una placa de fémur proximal bloqueada, por ejemplo, o con un DCS. Entonces, es importante tener en mente cuál es el tamaño del fragmento proximal que usted está tratando. Y hay otra cosa que nos acostumbramos a hacer, y es que miramos siempre la fractura en el plano AP y no nos preocupamos por el plano lateral. Y los trazos coronales nos dan mucha dificultad cuando hemos escogido como método de tratamiento un clavo intramedular. Entonces es importante también, cuando ustedes crean que un paciente tiene un trazo coronal, por lo menos tener el otro implante disponible en el quirófano, o si tienen los recursos para hacerlo, pues hacer una tomografía para estar seguro, porque un trazo coronal en la parte proximal probablemente va a ir mejor con una placa. Las placas también se utilizan para hacer revisiones en pacientes que han tenido osteosíntesis con clavo y que esas osteosíntesis han sido fallidas, como ustedes pueden ver en este caso, que es un caso de Reni, en el que se hizo una revisión de esa osteosíntesis con una placa angulada con un muy buen resultado postoperatorio y consolidación de la fractura. La otra opción que tenemos para estas fracturas pues son los clavos intramedulares. Deben tener en cuenta que independientemente de la marca o de la casa comercial que lo distribuya, contamos con clavos cortos y con clavos largos. Y el otro detalle que es muy importante tener en cuenta es que algunas casas comerciales tienen disponibles clavos con diferentes ángulos cervicodiafisiarios. Ya Marco les habló de la importancia de restituir el eje cervicodiafisiario del paciente, pero tengan en mente que los pacientes de la tercera edad, los pacientes ancianos, generalmente tienen caderas varas. Entonces es poco probable que un implante con un cervicodiafisiario de 130 o 135 sea el implante adecuado para él, porque son pacientes que se van varizando en la medida en que van envejeciendo. Entonces ese parámetro hay que tenerlo en cuenta, verificar si el implante que ustedes tienen tiene esa versatilidad de poder escoger diferentes cervicodiafisiarios, y si no la tienen y tienen un paciente varo, pues probablemente tienen que considerar la opción de cambiar el implante para no pasar dificultades en cirugía. Los clavos, como vimos que tienen muy buen nivel de evidencia, van muy bien con los patrones inestables de las fracturas intertrocantéricas. Los patrones de trazo invertido también tienen los clavos su indicación acá. Y hay una indicación relativa que tiene que ver con la osteoporosis. Usted probablemente pueda tener un paciente con un trazo que considere estable, pero si el paciente tiene una osteoporosis severa, recuerden que el clavo tiene una ventaja biomecánica con respecto a la carga y a la disminución del brazo de palanca con respecto al eje de carga a la extremidad, y probablemente sea mejor opción escoger un clavo para este tipo de pacientes. Y esta es una opción que obviamente no podemos dejar de mencionar, que no quiere decir que sea la primera opción, ni que vaya a ser lo que primero hagamos en un paciente con una fractura intertrocantérica, porque normalmente los pacientes se pueden reconstruir ya sea con un clavo o con una placa, pero las prótesis hay que tenerlas en mente en algunas situaciones especiales. Entonces, una, como en este caso que les muestro acá, un paciente que ha tenido una falla en una cirugía previa y que ustedes consideren que la calidad del hueso o el estado en el que está el hueso en ese momento no les va a dar para hacer una revisión de la cirugía, pues probablemente es un paciente que tenga la indicación de hacer una prótesis. Un paciente que tenga una fractura intertrocantérica y que haya tenido el diagnóstico de artrosis previamente, y más si la artrosis es sintomática, también es un paciente candidato a hacer una prótesis de cadera. O los pacientes con osteoporosis severa, como en este caso. Este es un caso en mi hospital, una paciente de 90 años con diagnóstico de osteoporosis, y que ustedes pueden ver que tiene una fractura intertrocantérica, pero que tiene compromiso también del cuello, además de su osteoporosis. Entonces, probablemente en estos casos sea mucho mejor y más predecible el resultado del paciente haciendo una prótesis. Y hay otra cosa que ha influido mucho en la escogencia del implante y tiene que ver con la edad y la generación de los cirujanos. A partir de la llegada de los clavos cefalomedulares, en algún momento se pusieron, en los años 90 se ponían en muy poca cantidad, más o menos después del 2000 comenzaron a aumentar la cantidad de clavos puestos en el mundo, y a partir del 2005 la cantidad de clavos supera la cantidad de placas, independientemente de si las fracturas son estables o inestables. Pero eso tiene mucho que ver con el entrenamiento que tienen los residentes ahora, y que obviamente ven mucho más cantidad de clavos cefalomedulares. Entonces, cuando salen a su práctica profesional, pues ponen más clavos cefalomedulares.
Este es un artículo que les quería mostrar que me gusta mucho porque da 10 puntos claves para usted poder tener buenos resultados en el tratamiento con pacientes, de pacientes con fracturas intertrocantéricas. Entonces, el primero es utilizar el TAD. El TAD, recuerden que es la medida que hay desde la punta del tornillo hasta el ápex de la cabeza, en el plano AP y en el plano lateral, y se debe hacer una sumatoria de esas dos cantidades en milímetros. Lo que se ha definido, lo que se definió en esta publicación, que fue la publicación original de Baumgartner, es que un TAD debe ser por debajo de 25 milímetros. ¿Y de dónde salió esta cifra mágica? Que por eso puse esta gráfica que les quería mostrar. A su izquierda de la columna es la del número de casos que ellos evaluaron. A la derecha vertical, esa columna es del porcentaje de cut-out. Y la base de la gráfica que está en la diapositiva muestra la cantidad de milímetros de TAD. Ustedes pueden ver que a partir de cuando los milímetros están en 25, que es el rango que dice de 25 a 29, comenzaron a producirse los cut-out en los pacientes, en los casi 200 fracturas que evaluaron ellos. Entonces, lo que definieron en ese momento es que un TAD por debajo de 25 tiene una muy baja probabilidad de hacer cut-out, pero que cuando llega a 25 o más, tiene más probabilidad de hacer cut-out. Hoy día hay publicaciones que han disminuido ese 25 a 20 y les voy a mostrar algunas consideraciones especiales con respecto a eso. En la publicación original de Baumgartner, los tornillos que más fallaron fueron los que estaban superiores y los que estaban posteriores de esa gráfica que les mostré anteriormente. Ahora, esto es una publicación hecha para evaluar cut-out en pacientes con clavo cefalomedular. Entonces, ellos encuentran 3 factores que se asocian a los malos resultados y a que los tornillos hagan cut-out. Primero, pacientes con fracturas muy inestables o con alta complejidad. Segundo, que no se logre una reducción anatómica de la fractura, que ya Marco nos hizo mucho énfasis en eso. Y tercero, que haya una mala posición del tornillo, que es de lo que estábamos hablando ahorita. Y en la gráfica lo que muestra en el centro donde ustedes ven ese 21 y que está coloreado en rojo alrededor, es que cuando se juntan los 3 factores, obviamente la posibilidad de cut-out es toda porque se juntó todo lo malo que le podía pasar al paciente. Tiene una fractura inestable, no le hicieron una reducción anatómica y le colocaron mal el tornillo. ¿Por qué empezamos a hablar un poco más de los clavos? Porque se están interrogando en muchos lugares del mundo si realmente es comparable el TAD que uno mide para el DHS y el TAD que uno mide para los clavos cefalomedulares, porque son implantes que biomecánicamente funcionan un poco diferente. Este es un estudio del 2015 en el que compararon los valores de TAD exactamente iguales, tanto para clavos como para placas. Pero resulta que no, sin haber esa diferencia, el riesgo de hacer cut-out fue mucho menor en las hojas helicoidales. Entonces, ellos concluyen en este artículo que a pesar de que estaban comparando 2 situaciones que se suponía que eran iguales, el riesgo de cut-out reportado para las hojas fue mucho menor y que por lo tanto probablemente el TAD no es un buen predictor de cut-out para las hojas helicoidales. Ojo que no estoy diciendo que no sirva o que no lo tomen, les voy a mostrar qué se está haciendo en todas partes para tratar de encontrar un índice que sea adecuado para los clavos, porque se están dando cuenta que no es exactamente lo mismo. Entonces, este es un índice en el que lo que hacen es medir la angulación que hay producida entre el eje del cuello femoral y el eje del tornillo, tanto en el plano AP como en el plano lateral, y se busca un número que ellos llaman el ABA y que debe ser mayor de menos 10 grados. Esta es una de las iniciativas que hay. Y la otra es, en lugar de utilizar, como les mostré ahorita, el eje del cuello por dentro y el eje del tornillo, están utilizando el borde inferior del cuello y la punta del tornillo. Y lo que miden es la distancia desde la punta del tornillo a donde la línea que pasa por el borde del cuello toca la cabeza. Estas son iniciativas, o sea, la recomendación es seguir utilizando el TAD porque es lo que conocemos, lo que es reproducible, lo que hemos hecho durante muchos años, pero igual hay que tener la mente abierta que se están haciendo otras cosas y buscando otra forma de medir los desenlaces de los clavos. Entonces, ya les di el primer tip del artículo, que es mida el TAD porque es importante para poder definir si su paciente tiene riesgo de hacer cut-out. El segundo tip es que si usted no tiene columna lateral, y ya vimos cómo se mide para definir si una fractura es potencialmente inestable, no utilice un DHS porque esto es lo que termina pasando. El implante le va a fallar por más que usted ponga muchos tornillos o por más que usted tenga una buena reducción.
El tercer tip es que es muy importante que usted aprenda a reconocer cuáles son los patrones inestables de las fracturas para poder definir cuáles definitivamente no les va a poder poner una placa y va a necesitar utilizar un clavo cefalomedular. Cuarto tip, tengan en cuenta la curvatura del fémur. Los pacientes ancianos van haciendo curvatura en el fémur y probablemente los clavos que tenemos disponibles no tienen el mismo radio de curvatura. Cuando ponemos un clavo largo, puede pasar en el plano lateral que usted termine perforando la cortical anterior o produciendo una fractura supracondilia de fémur. Entonces, tenga en mente verificar muy bien eso y obviamente parte de tener éxito en esto es tener un punto de entrada perfecto al comienzo de la cirugía del paciente. El quinto tip es que el ingreso se debe hacer ligeramente medial y aquí les quiero decir dos cosas fundamentales. Si ustedes ven la imagen de la izquierda en la diapositiva, ustedes ven que la punta del trocánter tiene una imagen que se ve como doble, no se ve una imagen sencilla, sino que se ve una sombra como otro trocánter mayor, como otra punta de trocánter mayor alrededor. Entonces, el primer tip para uno lograr hacer un buen punto de entrada es que esa sombra debe desaparecer y se debe ver el trocánter como una sola línea, como ven en la figura de la mitad, que es una imagen de intensificador en la mitad. Se debe ver completamente simple la línea para que ustedes estén seguros que la posición del fémur proximal es la adecuada para poder hacer el punto de ingreso. Esa es la primera recomendación. Y la segunda es que no entren en la punta del trocánter, porque cuando uno entra exactamente en la punta del trocánter, lo que termina pasando es que cuando instrumenta el clavo y empieza a fresar, empieza a comerse la cortical lateral, termina uno fracturándola o sencillamente fresándola con la fresa gruesa proximal. Entonces, es muy importante entrar un poco más medial para que ustedes tengan un punto de entrada adecuado del clavo. Acuérdense que cuando uno entra muy lateral o se va lateralizando durante la cirugía e introduce el clavo, eso automáticamente les variza la fractura y una fractura en varo es una fractura que no va a tener un buen desenlace. El sexto tip de las fracturas intertrocantéricas es que usted no debe iniciar la instrumentación del clavo ni el fresado sin haber reducido la fractura. Marcos hizo mucho énfasis y nos dio todas las estrategias que se pueden utilizar para lograr una reducción adecuada. Pero no crean que porque hago el punto de entrada voy a tratar con el clavo de hacer la reducción. Es muy importante reducir primero antes de empezar a instrumentar el clavo para no tener dificultades con esto. Hay otro tip que tiene también que ver con el punto de entrada y es que usted debe cuidar la trayectoria de ingreso del clavo. ¿Eso qué quiere decir? Que usted a veces monta al paciente en la mesa de fracturas con una fractura que le parecía muy difícil y felicidad total cuando usted hizo la tracción y le quedó así. Pero pasa que usted cuando está introduciendo el clavo, se le recuesta medial y entonces termina usted con una fractura desplazada. Entonces, esto tiene también mucho que ver con el punto de entrada del clavo. Si ustedes ven aquí, ese punto de entrada de este clavo está un poco lateral y cuando es un punto de entrada lateral, pues inevitablemente se va a recostar medial y en una fractura compleja nos va a producir ese tipo de desplazamiento. El octavo tip es evitar el varo. El varo es la deformidad que peor puede tener uno en el plano AP. Recuerden que es la deformidad menos deseable, entonces uno a toda costa debe tratar de evitar el varo y eso cómo se logra, pues haciendo una reducción adecuada y uno no descansa hasta que no tenga una reducción adecuada y haya corregido ese varo, que es como normalmente estas fracturas se deforman, porque esto puede tener dos desenlaces, o colapsa completamente la fractura y se variza más, o termina fallando el implante y se parte cuando ustedes dejan la fractura en varo. Durante algún tiempo se hablaba de no bloquear los clavos en los pacientes que tenían fracturas estables y aún hoy día creo que todavía hay algunas escuelas en las que hay mucha discusión por este tema. La recomendación en el artículo es que se debe hacer bloqueo distal de los clavos independientemente de que la fractura esté bien reducida y que sea un trazo estable. Yo estoy de acuerdo con esa recomendación. Me parece que igual la fractura se colapsa un poco y si usted no tiene un bloqueo distal, eso no va a haber control del colapso que está viendo. Y segundo, que recuerden que cuando el clavo queda suelto y si el clavo es más delgado que la diáfisis, que es lo que normalmente pasa porque los pacientes osteoporóticos tienen corticales muy delgadas, él hace un efecto que se llama el efecto de parabrisas, y es que cuando el paciente comienza su actividad, el clavo comienza a moverse como el parabrisas de un carro. Entonces, yo aquí, ¿qué les puedo decir? Que uno nunca se arrepiente de poner un bloqueo, pero uno sí se arrepiente cuando no pone un bloqueo. Entonces, bloqueen los clavos independientemente de que el trazo de fractura les parezca muy estable.
Y la 10ª recomendación que tiene el artículo es evitar la distracción de las fracturas, y eso pues es un principio de manejo de todas las fracturas. Si usted tiene un trazo como este y deja una brecha como la que usted ven en esa foto, pues van a pasar dos cosas: o que la fractura no va a consolidar o que el implante se va a partir. Entonces uno debe recordar, por ejemplo, los que utilizamos mesa de fracturas, que cuando uno ya tiene el clavo puesto y va a hacer el bloqueo, uno debe soltar la tracción si ha hecho mucha tracción o si la fractura está distraída, para evitar que pasen estas cosas y que la fractura quede distraída después de que uno haga el bloqueo. Y esto es una herramienta que está disponible obviamente en otros países, pero que me parece interesante que la conozcamos, y es que hoy día se utilizan software de navegación en cirugía para poder ubicar el TAD en tercera dimensión, para poder intraoperatoriamente controlar cuántos milímetros están quedando hasta el ápex de la cabeza. Obviamente una herramienta como esta pues nos va a lograr que tengamos mucho mejores desenlaces, porque estamos viendo toda la estructura anatómica en tercera dimensión. Les dije que les queríamos hablar dos cosas del posoperatorio. Entonces, la primera tiene que ver con la rehabilitación y tiene que ver con el apoyo. De si los pacientes, después de que se hacen cirugías de estas, los ponen a apoyar o los pacientes los dejan con restricción del apoyo. Entonces, yo les quiero contar qué encontré en la literatura. Entonces, primero, que cuando usted restringe el apoyo de un paciente, le está aumentando 4 veces el gasto energético para caminar. Si el paciente es un paciente joven, pues no hay mayor problema, porque el paciente joven tiene una condición nutricional que es adecuada. Pero si estamos hablando de un paciente anciano al que usted le está aumentando 4 veces el gasto energético para caminar, pretendiendo que no apoye, pues el costo fisiológico para él va a ser muy grande y probablemente no va a querer caminar, porque realmente termina agotado pretendiendo no apoyar la extremidad. Segundo, cuando usted restringe el apoyo, está alterando la mecánica de la marcha, y eso a veces le cuesta a los pacientes muchos meses volverla a recuperar o no la pueden recuperar, y usted está alterando toda la distribución del peso de la extremidad del paciente. Esta es una publicación del 2016 en la que hicieron un estudio de si los pacientes cumplían o no cumplían las restricciones de apoyo cuando su cirujano les decía que no apoyaran. Aquí en esto encontraron que el 30% de los pacientes no le hacen caso al ortopedista. Así usted les diga que no apoyen, los pacientes apoyan su extremidad, le ponen carga. Pero en este estudio, que era de fracturas de tibia distal, no encontraron diferencia en los resultados entre los que cumplían y los que no cumplían con las indicaciones del médico. Lo que sí encontraron fue una diferencia pues curiosa, y es que los pacientes cumplían más cuando estaban en invierno y se portaban más necios cuando estaban en verano. Entonces, ¿qué hay de evidencia en las fracturas periarticulares? Entonces, lo que se ha visto es que los pacientes normalmente no le hacen caso a uno, sino que ellos se van autorregulando de acuerdo a la cantidad de dolor que tengan. En la medida en que van disminuyendo el dolor, ellos comienzan a apoyar. No tenemos métodos para evaluar la cantidad de apoyo que están haciendo que sean confiables. Tengan en cuenta, y les mostré en el estudio anterior, que los pacientes no siempre obedecen. Yo me atrevería a decir que más de ese 30%, o al menos en nuestra realidad, es así. Y obviamente que un apoyo precoz va a retornar a los pacientes a una función que sea mucho más rápida. Entonces, en diáfisis hay muy buena evidencia para que los pacientes apoyen precozmente, y hay menos evidencia en las fracturas periarticulares, porque la mayoría de autores están sugiriendo que haya un apoyo protegido, pero ya hay algunas publicaciones que muestran que no hay diferencias en lo que tiene que ver con no unión o complicaciones. ¿Cuál es la recomendación en un paciente con una fractura de cadera? Que usted debe permitirle al paciente que se pueda parar a caminar con un caminador o con una andadera al otro día, porque primero el paciente no le va a hacer caso, y si el paciente es muy juicioso y pretende hacerle caso, entonces no va a caminar y se va a quedar acostado, porque ellos propioceptivamente no pueden manejar bien ese concepto de no apoyar la extremidad. Entonces, ese es el primer mensaje de la parte posoperatoria: el paciente hay que ponerlo a caminar al otro día. Y el segundo mensaje es que nos quedamos muy contentos con el tratamiento que hacemos, con que la radiografía nos quedó muy bonita y el paciente está a los 2 días, entonces nos sentimos felices y realizados, pero no estamos sabiendo qué es lo que pasa con esos pacientes durante los siguientes meses o los siguientes años. No se les olvide que esos pacientes de los que ustedes salen muy contentos de cirugía porque la fractura quedó muy bien estabilizada, 20% se mueren durante el primer año, 30% quedan con discapacidad permanente, 40% de esos pacientes que caminaban independientemente quedan
con limitación para caminar independientemente, ya no son capaces de hacerlo. Y 80% de esos pacientes pierden la capacidad de hacer por lo menos una de las actividades de la vida cotidiana después de haber tenido una fractura de cadera. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? El paciente tiene su primera fractura y ya tiene 3 veces más posibilidades de hacer una segunda fractura. Si el paciente le llega con la segunda fractura, como vieron en una de las diapositivas mías de la señora de 90 años que ya tenía una prótesis del otro lado, si el paciente tiene una segunda fractura y el riesgo de que se vuelva a fracturar aumenta por 5 veces, y cuando el paciente tiene la tercera fractura y la cuarta fractura, el riesgo aumenta hasta 8 veces. ¿Por qué les quiero hacer énfasis en esto? Porque nosotros tenemos la obligación de tratar de hacer tratamiento para estos pacientes para disminuir la posibilidad de que se fracturen. No es solo ponerle los tornillitos en la cadera. Recuerden que tener una fractura por fragilidad es el predictor más fuerte que hay de que el paciente va a tener una segunda fractura. Entonces, eso también hay que tratar de impactarlo. Hay muchos programas en el mundo tratando de hacer énfasis en esto en la población y en nosotros los médicos para tratar de que la primera fractura del paciente sea la última fractura y no se nos vuelva a fracturar, y por lo tanto hay que hacer tratamientos. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de esta parte de mi presentación? Que podemos controlar 3 de los 5 factores que afectan los desenlaces. Entonces, podemos hacer buenas reducciones, colocar un implante adecuado con una técnica adecuada. Los pacientes con fractura de cadera deben poder caminar en el posoperatorio inmediato. Usted debe hacer una osteosíntesis con la que usted quede tranquilo y que le permita decirle al paciente, párese a caminar con su caminador. Y el tercer mensaje es que el tratamiento va mucho más allá de hacer solamente la osteosíntesis. Nosotros debemos hacer prevención secundaria para evitar que el paciente tenga fracturas adicionales. ¿Listo, Reni? Sí, vamos con los casos clínicos, Claudia. Con los míos arranco entonces. Sí, arranca. Vas a hacer las preguntas por la encuesta, ¿verdad? Pero haz las tuyas, nada más porque las otras se van a olvidar. Ok, entonces haz las tuyas de los casos te van clínicos. contestando por el chat. Entonces vamos a tratar de hacer esto un poquito más dinámico para que ustedes tengan más participación, y de acuerdo a lo que les hablamos Marco y yo, pues ustedes van contestando por el chat y Reni nos... Hazlo por ahí, Claudia. ¿Cuál es este caso? ¿Caso 1? Caso 1. Vamos a ponerlo. Caso 1, Claudia. Ok, ahí va la votación. Ahí está la votación. Por favor, le dan a lo que consideren en la respuesta 1 y la respuesta 2. Y tienen exactamente 30 segundos para hacer esto, por favor. Si ustedes consideran que esta fractura es estable, ¿y qué método usarían? ¿Un implante extra o un implante intramedular? Listo, bueno, la mayoría consideran que es estable. Hasta los momentos, lo que pasa es que están todavía votando, Okay. Y vamos a dejarlo hasta el minuto, porque es que va a estar la gente, ahora sí se animó a votar. Entonces, entre mayor número tengamos, mejor. Listo, un minuto, Reni. Finalizamos la votación con este grupo, y de 140 votantes, de los 200 y tantos que hay, el 100%, 76% dice que considera que es estable, un 24% que es inestable, y el método de tratamiento, ellos consideran que el implante intramedular con 54% sería el ideal. Esa es la mayoría de este grupo que votó. Continúa, Claudia. Bueno, entonces miren que a pesar de que la mayoría consideran que es estable, la mayoría se fueron por implante intramedular. Eso me hace pensar que la mayoría de los participantes de este webinar tienen menos de 45 años. A seguir antes de que me den palo. Entonces nosotros consideramos que era una fractura estable. No se me va la cosa de votación de ahí, René. Consideramos que era una fractura estable, le hicimos una fijación con un DHS con este resultado posoperatorio. ¿Necesitas la pregunta? Segundo Claudia. caso. El segundo No, caso. porque eso es parecido. Pero ¿sabes qué quiero? Es que no me sale
¿Qué necesitas? Sacar el cuadrito de votación de mi No pantalla. importa, porque yo me lo tapa. saco, yo lo saco, yo lo saco. Sácamelo Ok, porque es que no me deja ver la radiografía. ok, caso 2. Caso 2, ¿no, Claudia? Ahí está. Sí, entonces, Iniciamos la votación con el caso 2. Igual, 30 segundos, por favor, para que los participantes... espérate, esa pregunta es de, entonces, esta es fractura intertrocantérica. ¿Es la misma anterior? No. Vea, ¿y por qué están votando si es el implante adecuado que no les he mostrado el implante? Por eso Artista. mismo, porque es que tú me dijiste que lo pusiera, yo lo puse. Bueno, listo. Ahora Entonces, esta, es esta. fue el implante que se utilizó para esa fractura. Quiero que voten en el chat si consideran que ese es el implante adecuado para la fractura. Vamos a ya finalizar la No, votación un momento. Ya la va. votación es para Ya, anotarlo. voy a relanzar la votación. La voy a relanzar. Por favor, voy a relanzar la votación y ahí va otra vez. Listo. Ahora sí. ¿Consideran el implante adecuado para esa fractura? Vamos a dar el minuto, Claudia, porque está la gente votando masivamente. Entonces hay que Listo. darle chance a la tecnología. El profesor Marco nos oye, sí. Parece que han dejado ya de votar. Sí, vamos a pararlo entonces ahí. Fíjate, con Listo. 156 personas que votaron, ellos consideran que sí es el implante adecuado, un 65%, y los que están conformes con la reducción, un 25%. Y no están conformes, un 75%. Esos son los resultados de Entonces, esta. recuerden que hablamos de 3 requisitos que nosotros controlamos. Reducción adecuada, escoger el implante adecuado y utilizar el implante de la forma correcta. Entonces, reducción adecuada, si ustedes miran, realmente la reducción del cuello no fue una reducción adecuada y por eso no se logró fijar adecuadamente el tornillo que va hacia la cabeza, no va paralelo en el cuello. Miren que está completamente oblicuo en el cuello, en el plano lateral. Entonces, ¿el implante era adecuado para el tipo de fractura? Sí, era un implante adecuado, era un brazo simple, era una fractura que se consideró estable. ¿La reducción está adecuada? Probablemente no. Y pues una reducción que no sea adecuada lleva a que no se utilice el implante adecuadamente y que se coloque en una posición en donde no debe ir. Listo. Caso 3. Ahí hay votación, Entonces, ¿verdad? sí, pero cuando pongamos el implante, espérame. Okay. Entonces, tenemos esta fractura intertrocantérica que se consideró una fractura inestable. Este es un caso de Rodrigo Pesantes, que se le hizo esta técnica quirúrgica con este resultado posoperatorio. Reni, monta porfa la votación Sí, del señorita. caso.